Bueno, en esta presentación hablaremos sobre la nueva salud pública, un escrito hecho por Julio Frank. En primer lugar, importante, es importante definir quién es Julio Frank para que tengamos un contexto específico de este autor. Bueno, Julio Frank es un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en salud pública de la Universidad de Michigan. También es oriundo de México. Se ha desempeñado como maestro de salud pública de México, en el Colegio de México y en la UAN, y ha creado más de 28 libros y monografías, además de un número de artículos y revistas especializadas y diversas en salud pública y publicaciones. Bueno, hablando de su recorrido, pues Julio Frank en 1988 fue designado como director ejecutivo de investigación e información para las políticas de la Organización Mundial de la Salud. En 2000, en el 1 de diciembre del 2000, fue designado secretario de Salud Pública del Gobierno de México y pues allí funda la primera agencia regulatoria de salud pública en México. En dos ocasiones se ha propuesto para ser el director general de la Organización Mundial de la Salud. Eh, ha sido consejero en diferentes fundaciones. Ha trabajado en la Escuela de Salud Pública de T.H. Chan de la Universidad de Harvard. Y adicional a esto, es el sexto presidente de la Universidad de Miami y su primer semestre hispano, a cargo en el que accedió en septiembre del 2015. Entrándonos un poco más, ya entrándonos un poco más a lo que es la nueva salud pública, él empieza con algo muy importante que me pareció dejar aquí en este apartado, y es que la salud es un punto de encuentro. Ahí confluye lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, la política social y la economía. Entonces es como decirnos cómo la salud y todo lo que hace sí, lo que quiere decir él es que abarca, la salud abarca muchas cosas del ser humano, y pues por eso es que se debe llevar un proceso. En este texto en específico, Julio Bren apuesta como a darnos una nueva visión de cómo se debe transformar la salud pública, por eso su título, y qué cosas debemos o qué cosas para esa época se debían ir cambiando para pues ajustar la salud pública a algo más real. Eh, empezamos, Se empieza entonces en el texto a hablarnos de todo lo que se trata, pues de cómo llegar a esa salud pública, a esa nueva salud pública, y empezamos entonces a ver unos elementos de una tradición intelectual. Son los elementos que siempre hemos tratado y que siempre se han visto pues en la salud pública hasta enmarcados hasta esta época de 1992, y él enmarca esta base fundamental o esta base del campo intelectual en cuatro elementos importantes. ¿Sí? El reto de esa salud pública, de la nueva salud pública o de hacer un nuevo concepto de salud pública, pues se radica en generar nuevo conocimiento y que se guíe a las prácticas o a las aplicaciones prácticas, ¿sí? Entonces, dentro de esas aplicaciones prácticas, lo primero que se debe entender para transformar esa aplicación de la salud pública son estos cuatro elementos. Uno es la base conceptual, que es donde se trata de definir la nueva salud pública bajo cinco premisas importantes que ya veremos más adelante. La base de la producción se refiere al conjunto de instituciones donde se reúnen esas críticas de los investigadores para generar conocimientos. Entonces hay que mirar también una base de donde se produce ese conocimiento para generar una nueva salud pública. Después de una base de producción vendrá una base de reproducción que se encarga de dar continuidad y reafirmar el campo de la salud pública, donde pues como reafirmaremos esos conocimientos que hemos ido produciendo. Y por último, da de cuenta de una base de utilización, es decir, cómo traducimos esos conocimientos
en desarrollos tecnológicos, en la toma de decisiones, o sea, cómo trasladamos esos conocimientos que hemos generado pues a lo real, a lo que es en general el mundo. Bueno, iniciemos entonces con la base. Bueno, la base conceptual estudia entonces 5 connotaciones y 5 dimensiones para definir la salud pública. Entonces, inicialmente vamos a hablar de las connotaciones para definir la base conceptual. Importante, pues aclarar que esta base conceptual es la que nos va a definir cómo va a establecer los límites de esos ámbitos específicos en la investigación, la enseñanza y la acción, para pues llegar pues también a algo, un concepto específico de la nueva salud pública. Se enmarca entonces en estos 5 connotaciones en donde el objetivo, o bueno, el adjetivo de salud pública como acción, o sea, ese adjetivo de pública es una acción gubernamental, específicamente ya pues hablando de todo lo que son las partes o la parte del Estado, ¿sí? De las acciones del Estado como tal. El segundo significado es más amplio, pues ya tiene que ver más con el público, en donde pues hay una participación de la comunidad, que esas acciones sean para el público, eh, hechas por y para la comunidad. Hablamos entonces también de unos servicios no personales que son importantes para hacer una nueva definición de la salud pública, que son estos servicios en donde no son propios de la persona, pero que hacen parte, como los servicios ambientales, los servicios, el contexto de la persona, la parte económica de la persona, todo esto hace parte de esos servicios no personales. Habla también de los servicios preventivos. Servicios preventivos quiere decir esas acciones que se hacen para las personas más vulnerables o las poblaciones más vulnerables. Eh, Hablando de una protección materno-infantil para los adultos mayores, todos estos servicios preventivos hacen parte de esa connotación que uno siempre debe tener en cuenta al definir la salud pública. Y esos padecimientos de alta frecuencia, allí pues se enmarca más la parte de la epidemiología de alta frecuencia, de lo que sucede en las incidencias, prevalencias, entre otras. Bueno, iniciando con las bases, con las dimensiones de la investigación de la base conceptual, entonces tenemos primero la investigación en salud. Para explicar esta dimensión voy a utilizar la imagen que nos presenta Julio Frank y es la figura número 1 de su texto. En esta pues se habla de una tipología que son como los objetivos de análisis en donde se definen las condiciones de los procesos, ¿sí? Entonces tenemos por un lado, digamos en el eje horizontal, tenemos entonces los objetivos de análisis, en donde tenemos las condiciones y las respuestas. Y por el lado vertical tenemos entonces el nivel de análisis que va a tener pues cada una de las investigaciones. Con respecto a condiciones, nos identifica que las condiciones tienen que ver con todo lo que debe ser de carácter biológico, psicológico y social, que constituyen pues todo lo que son al individuo y a la población. Y las respuestas son justamente la respuesta externa que la sociedad pues realiza para mejorar las condiciones de salud. Entonces las condiciones es todo lo biológico, físico, que se trata del individuo y la población, y las respuestas vienen siendo esa respuesta externa que recibimos de la sociedad. Entonces, él dice allí que cuando se cruza una condición con algo individual, entonces vamos a tener un hallazgo de la biomédica, donde hay procesos biológicos básicos, estructura y función del cuerpo humano, algo así como lo que es bioquímica, donde se estudia toda esta parte de la función. Pero si queremos ver las respuestas a nivel individual y subindividual, pues entonces tenemos la investigación clínica y nos va a dar como resultado esa investigación clínica. Pero ahora bien, queremos estudiar las condiciones a nivel poblacional, entonces nos va a dar como resultado la investigación epidemiológica. Y si queremos las respuestas a nivel poblacional, entonces tenemos la investigación en sistemas de salud. Estas dos últimas
que es la investigación epidemiológica y la de sistemas de salud, son las que nos van a dar la investigación en salud pública. Para la investigación en salud pública, entonces Julio Frenk nos presenta la siguiente imagen en donde se resume perfectamente con lo que él quiere llegar a que lleguemos a la nueva salud. Tenemos las investigaciones en salud, donde tenemos la investigación biomédica, la clínica, y tenemos la investigación en salud pública, que es todo lo que trata a nivel poblacional. A nivel poblacional tenemos entonces lo epidemiológico y tenemos la investigación en sistemas de salud. La investigación epidemiológica entonces se divide en dos, que es la investigación por determinantes y la investigación por consecuencias. Y la investigación en sistemas de salud se divide en la organización de los sistemas de salud, que es a nivel micro, y la investigación en políticas públicas, que es a nivel macro. La investigación de sistemas de salud a nivel micro se da en dos oportunidades también, o se divide en dos, la investigación en servicios de salud y la investigación en recursos para esos sistemas de salud. Entonces hablamos allí que nos ejemplifica claramente cómo pues debemos tener esa investigación en salud. Toda esta investigación en salud pública se trata para llegar a una base conceptual para definir cómo podríamos definir la salud pública. Entonces entre esto tenemos la primera, que es la epidemiológica, pues trata de todas las frecuencias de distribución, los determinantes de la necesidad, define aquellas condiciones que requieren atención. Y esta investigación en salud pública, en salud, se define más como ese estudio científico para dar una respuesta social organizada a todo el sistema de salud. Entonces, pues allí vemos toda esa investigación de sistemas de salud. Como vimos a nivel micro, pues es toda la organización, cómo nos organizamos en los sistemas de salud, cómo está organizada, por dar un ejemplo, en la sala de urgencias de los hospitales, cómo está organizada el área de salud mental de cada uno de los hospitales que nos ayudan pues a investigar esos sistemas en salud. ¿Sí? Y pues la investigación en políticas públicas, pues esa investigación de cómo debe ser pues cada una de las políticas públicas. Tenemos entonces allí que otra de las dimensiones es el lugar que debe tomar las disciplinas, pues las disciplinas que abarcan toda la salud pública. Entonces, habla allí Julio Frende que para una nueva salud pública se necesita plenamente volver a incorporar la enseñanza y la investigación en las ciencias biológicas. ¿Sí? Es como esa parte de la que nos habla él de volver a integrar toda esa dimensión biológica de las poblaciones humanas, pues todo lo que es de la distribución de características genéticas, la humanidad grupal, la interacción de los grupos con las personas, todo eso se puede hallar con las condiciones microbiológicas de las personas. Entonces él habla de que si bien hay algo bioquímico, que vendría siendo, digamos, de la investigación en salud biomédica, también se puede integrar a esa investigación poblacional, pues porque todo en general se relaciona. Entonces él habla también de cómo los términos colectividad y comunidad pues se aluden a una organización social, a lo que nosotros debemos tener como organización social. Y por eso el término población es el que más enmarca como todo lo que podemos hacer por medio de la salud pública. ¿Sí? Es decir, lo que habla es que no se trate por separado lo biológico o lo clínico, por decirlo de alguna manera, y lo social por otro lado, sino que ambos deben estar. Por eso él dice que el término de medicina social o sociomedicina, pues como que abarca mucho más esta parte de volver a incorporar nuevas disciplinas para que podamos volver a formar esa nueva salud pública. Ahora bien, en la otra dimensión ahora de la práctica en la salud pública, pues él quiere eliminar como esas dicotomías que hay, como los servicios personales versus los ambientales, lo preventivo versus lo curativo, o los públicos versus lo privado, que es lo que siempre se ve. Digamos que en esta parte de lo preventivo versus lo curativo se ve mucho que
la salud pública o las acciones en salud pública hablan más de lo preventivo y las acciones en clínica hablan más de lo curativo, por decirlo de alguna manera. Pero él quiere, o lo que él dice que es la nueva salud pública, es integrar esos dos, que tanto en lo clínico haya lo preventivo, que hagamos salud pública desde esos lugares donde no se piensa que se hace en salud pública. Entonces, unir esos dos para que lo preventivo y lo curativo vayan de la mano, pues previniendo curas, y curando de pronto una patología puedes prevenir otra. Entonces es lo que él intenta, que es la nueva salud pública, y que eso es lo que debe pues como enmarcarse. Entonces, habla también allí que pues la sociedad debe asegurar esas condiciones en las cuales las personas puedan estar sanas, y pues para eso necesitamos ambas cosas. Habla entonces allí del universo como cuarta dimensión, habla del universo de la salud pública. Como su nombre lo indica, pues es como todo pueden estar enmarcado, y para eso muestro la figura que él nos presenta, que me parece muy apropiada, porque pues nos dice cómo es un universo, ¿sí? Nos dice es como imaginarlo algo tridimensional, porque pues en ello pues podemos estar pues basados. Entonces dice acá, hay unas ciencias, digamos como unas bases científicas que siempre van a estar, y vuelve a los objetivos de análisis, ¿sí? Las condiciones, que ya fue lo que hablamos de todo lo biológico y lo demás, y las respuestas de la respuesta externa de la sociedad, y entonces nos marca unas bases científicas, la base biológica, las ciencias sociales y la ciencia de la conducta, ¿sí? Que es donde podemos pues ver toda esa parte, como las ciencias más importantes que enmarcan la salud pública. Y entonces podemos ver unas áreas de aplicación, ¿cierto? En poblaciones, programas, pro, sí, programas, proyectos, entre otras cosas. Entonces allí tenemos que si una condición nos va por las ciencias biológicas, allí entonces en la parte de salud materno-infantil, como puede ser un área de la ginecología, cómo puede ir la salud pública, en el área de la salud mental, cómo nos puede ir, en el área de la salud dental, cómo nos puede ir, y en todas las otras áreas, en todas podemos analizar las condiciones biológicas, las sociales y la ciencia de la conducta, y allí estamos haciendo salud pública. Es lo que él dice o intenta, o es lo que él quiere volver a llegar con un concepto. Importante como cuarta dimensión, como él lo decía, no podemos simplemente intentar hacer una nueva definición de salud pública o irnos a encaminar otro, hacer un nuevo camino de salud pública sin tener en cuenta ya los modelos de salud pública que pues que existen, o los modelos que ya han existido. Entonces, en esta figura que también nos muestra Julio Frank, se nos resume todo. Entonces tenemos unas condiciones que son las perspectivas, digamos que siempre se ha hablado desde esa perspectiva de salud y enfermedad, que pues ambos son límites muy cerrados, muy externos entre ambos, o estás enfermo o estás sano, entonces siempre lo vamos a estudiar. Em, digamos que también allí pues tiene que ver toda la parte del ambiente y demás, que son las condiciones. Entonces tenemos aquí una respuesta social a los objetivos de intervención, siempre va a estar como individuo o familia, el ambiente biofísico y el ambiente social. ¿Sí? Son los objetivos como individuales que queremos estudiar, y las condiciones nos hablan justamente de la salud y la enfermedad. Entonces, lo mismo sucede al cruzar una y una. Si hablamos de la salud en el individuo y la familia, pues tenemos el modelo higienista y preventivo de la salud. Si vamos a cruzar la salud con el ambiente físico, vamos a tener el ambiente sanitarista, perdón, y tenemos la salud y el ambiente social, donde tenemos un modelo socio-médico. ¿Sí? Y así sucesivamente pasa también con la enfermedad, el modelo biomédico, el epidemiológico clásico, el epidemiológico social. Pero allí también hay que entender, o pues que no solamente se quede cerrado en esta parte de los modelos, sino que también hay modelos que nosotros pues que no pueden caber en cada una de los cruces, pero que sí hacen parte importante pues de la salud pública, como el modelo ecologista, que vendría estando entre lo sanitarista y lo socioeconómico, y allí debe haber un modelo economista. Entonces él habla que también para tener en cuenta la nueva salud pública debemos tener en cuenta estos nuevos conceptos.
Llegamos entonces al punto donde pues empezamos con la parte de la producción. Y allí en la parte de la producción, pues él lo que intenta es analizar la generación de conocimiento a través de la investigación de la salud pública, la cual debe ser orientado por misión. O sea, él habla en este apartado de que la investigación debe ser una investigación por misión. Habla de esto teniendo en cuenta pues que en muchas oportunidades las investigaciones se hacen por aparte, o sea, la investigación de salud pública se hace por aparte y lo que busca la sociedad de pronto es otra cosa, que es lo que quiere hacer. Entonces él dice, una investigación debe ser con misión o por misión. Em, Hablamos entonces allí de que pues en un movimiento pues analítico pues debe haber esa integralidad y pues es lo que él ha percibido que ha estado fallando en ese tiempo. Si digamos que dar respuestas a los problemas, pues hay que darlos con respecto, si hay un problema, pues hay que darlos con respecto a una investigación y no solamente como a una producción. Sí, entonces allí es donde hablamos de toda esta investigación, donde podemos cruzar la investigación biomédica con la investigación pública, hacer ese puente entre las investigaciones y los niveles para poder llevar a hacer algo un poco más apropiado y con misión. Entonces, en este apartado pues nos habla simplemente de cómo integrar esas disciplinas y que siempre esa investigación lleve una misión clara o que sea basada por misión, respondiendo a las necesidades actuales de la sociedad en ese momento justo donde se va a hacer la investigación. Llega entonces así a la base de reproducción, ¿sí? Que es la base en donde vamos a estar, donde especificados parámetros importantes. Y esta base de reproducción, como lo vimos al principio, es la base donde se va a consolidar todo lo que nosotros hemos hecho de investigación, ¿sí? Entonces, para esto, él especifica dos parámetros importantes y uno es la crisis que tiene la salud pública y los elementos para efectuar una reforma adecuada de esa salud pública. Entonces, habla allí que pues la salud pública ha tenido pues unas crisis importantes y una de esas crisis tiene que ver con muchas manifestaciones. Entonces tenemos entonces allí que la crisis de la salud pública se manifiestan en muchas cosas, entre ellas está la baja calidad educativa, la obsolencia de las estructuras organizativas, la desvinculación con la investigación y la práctica, la poca pertinencia en la definición de políticas de salud y la toma de decisiones, la carencia de las normas que tienen aparición de nuevos programas, un débil sentido de identidad que se refleja en las dispares nomenclaturas de programas y grados y la carencia de pronto de esos sistemas integrados para el desarrollo de los recursos humanos. Entonces él habla allí de este problema de, de la salud pública, en donde vemos pues todo esta crisis que es lo que no permite, ¿sí? Que la salud pública esté enmarcada en todo y que sea lo principal para esta época. Entonces, para realizar un cambio, propone un modelo, el que él llama modelo prolongado y polarizado. Este consta de cuatro características y bueno, él lo habla desde su perspectiva, viéndolo desde México, que es un país pues que tiene, digamos que ingresos medios y pues en México él lo ha visto, ¿sí? En donde habla de una etapa, un traslape de etapas en donde lo que quiere decir es la persistencia simultánea de niveles altos, tanto de infecciones comunes y desnutrición como enfermedades crónico-degenerativas y lesiones. Entonces habla como de esas enfermedades que se presentan al mismo tiempo, ¿sí? Que son simultáneas de muy alta complejidad como de muy baja complejidad, pero se presentan al tiempo. Hablándolo en población, se pueden presentar al tiempo en la misma familia, en una misma sociedad, en un mismo conjunto. Entonces habla de eso. Habla también de una contra, contra, contratransición, que es decir, son esos movimientos por el medio de los cuales pues
resurgen algunos padecimientos que ya habían sido controlados, por ejemplo, un brote de sarampión o de viruela, y vuelven otra vez y brotan. Entonces allí es donde debe haber un modelo para hacer ese cambio entonces de la salud. Una transición prolongada, que es la falta de resolución de la transición en un sentido definido, y finalmente la polarización, que se trata más de una polarización epidemiológica, que es donde se agudizan las desigualdades sociales y se materializan, ¿sí? Se materializa como todo este cambio en la salud. Llega así entonces a proponernos una reforma, unos elementos de reforma a esa salud pública, y entre esos pues nos define primero está la definición de la misión. Entonces nos define pues esta parte de los elementos de la reforma. Uno es la definición de la misión de la Escuela de Salud Pública. Entonces allí nos habla de que debemos definir como esas misiones de esas escuelas, hablándonos como de la capacitación y la educación superior. Entonces dice que la capacitación, o sea, él ha visto allí en México en ese tiempo que se capacitan personas en salud pública, pero también hay que tener una gran diferencia entre los que son capacitados en salud pública y las personas que tienen un estudio superior en salud pública. Entonces dice aquí que la capacitación constituye una actividad de corta duración sin un grado académico formal. Y pues obviamente ya la educación superior pues es una actividad de mediano a largo plazo, cuyo propósito pues es tomar decisiones, actualizaciones profesionales de profesores, de investigadores, hacer como un mercado laboral y las demandas de la institución de la salud pública, todo esto enmarcado en algo más científico y riguroso. Entonces, él en este apartado pues nos ejemplifica y nos aclara que es importante que cada uno tenga una misión, ¿sí? Entonces, que si la educación superior es educación superior, pues entonces defina qué es lo investigativo, qué es superior y todo lo demás. Igual que pues la capacitación, pues porque él dice que una falta en esa diferenciación hace entonces que sufra una efectividad en ambas cosas. Ni son efectivas las capacitaciones, ni son efectivas la educación superior. Tenemos entonces allí la segunda, el segundo de la reforma, en donde nos dice que es como una asimilación real y cotidiana de la investigación, que pues no podemos basarnos simplemente en otros aspectos que no sea lo que real está sucediendo pues en ese momento en el mundo. Entonces no podemos simplemente basar la investigación o las acciones en salud pública sin mirar el contexto real del mundo. Entonces él habla pues de toda esta parte. Por ejemplo, aquí viene muy importante lo de la pandemia, y es que pues cómo podríamos nosotros, ¿sí?, mirar el mundo o mirar o haber hecho acciones en salud pública para esta pandemia basándonos, no sé, en las pandemias de la peste negra, cuando nuestra asimilación del mundo es totalmente diferente. Sí, allá hay pues, diferentes tecnologías, diferentes cosas, entonces eso es lo que él dice en esa asimilación de lo real y la cotidianidad de la investigación. La vinculación con los encargados de decisiones enmarca mucho y me parece uno de los más importantes de los elementos de esa reforma al cambio, y es esa vinculación con los encargados de las decisiones. Entonces digamos que siempre debe haber una vinculación entre el decisor y el investigador para que ambas cosas tengan un buen provecho. Entonces eso es lo que él habla allí, que es la calidad de la toma de las decisiones, pues trata mucho del problema argumentativo de la investigación. La renovación a las estructuras, pues bueno, como producción de conocimiento, pues obviamente nuevas fórmulas de organización, de integración que faciliten esa interdisciplinariedad alrededor de los problemas. Entonces, como
hacer una nueva renovación, una renovación de esas estructuras organizativas para que las disciplinas se integren todas, es decir, que las ciencias biológicas y las sociales y las de conducta busquen aportar pues a la salud pública. Finalmente, pues habla también de la planeación estratégica, y en esta planeación estratégica pues él nos habla de planear justamente la investigación y las cosas de una manera que nosotros podamos como llegar pues a tener una efectividad en esa investigación. Finalmente tenemos la base de utilización, que es como lo último efecto que nos habla pues el autor allí. Y en esta base de utilización, pues se enmarca y se define mucho más en los elementos que permitan la utilización de conocimientos en nuevos desarrollos tecnológicos y la toma de decisiones. Es decir, que todos esos elementos de los que hemos hablado de investigación, conceptualización, de producción, sirvan en general para algo, ¿sí? Que sirvan para tomar decisiones, decisiones rápidamente, decisiones en el momento. Digamos que esta base de utilización pues enmarca varias cosas diferentes, de posiciones diferentes entre el investigador y el decisor, ¿sí? Pero pues igual una de las figuras que él nos muestra allí pues nos enmarca toda la parte en que hay que cambiar en esta base de utilización. Entonces tenemos que unas son las barreras que diferentes que las barreras potenciales o las brechas que hay entre un decisor y un investigador y los medios para superar esas barreras. Entonces hablamos que las prioridades, ¿sí? Digamos que la prioridad para el investigador es llegar pues a una conclusión, ¿sí? Llegar como a algo que le permita y pues que se considere interés científico, mientras que para un investigador, un decisor, pues la prioridad es dar una respuesta inmediata a un problema. Entonces, ¿cómo se puede cómo generar esa discusión allí? Superarla, pues una educación de consumos informados en la investigación y una presencia de decisores en los cuerpos directivos de las investigaciones. ¿Para qué? Para que esas investigaciones sean llevadas a la misión, que es como lo decía él. Si nosotros necesitamos tomar una decisión en algo epidemiológico, en desnutrición, por ejemplo, que la investigación se base en esa decisión que queremos tomar, o sea, se vaya enmarcada en esa decisión. Entonces, por eso es importante que los decisores estén en esos grupos de investigación. Otra cosa, pues, es el manejo del tiempo. Digamos que un investigador, pues, se toma el tiempo o tiene un poco más tiempo para eh, analizar las cosas. Él lo nombra allí en el texto como es cronolítico, mientras que los decisores son cronofóbicos, pues ellos no tienen mucho tiempo para tomar una decisión cuando se trata de un problema de salud pública, lo deben hacer de una manera rápida. Entonces, ¿qué propone él? Una colaboración entre investigadores y decisores para la planeación del proyecto, identificar los productos y los intermedios. El lenguaje y la accesibilidad de los resultados también tiene que ver, entonces pues habla que los investigadores tienen un lenguaje mucho más específico pues, de sus carreras y de sus investigaciones y de sus ciencias, mientras que pues los decisores hablan más respecto a la comunidad. Entonces lo que se propone allí es hacer síntesis ejecutivas en donde los investigadores pues traspasen los resultados o las conclusiones a un lenguaje más común. La percepción sobre el producto final del investigador versus la decisión. ¿Sí? Entonces digamos que nosotros tenemos como el producto de la investigación, el descubrimiento, y ellos lo que quieren hacer es pues una decisión rápida de lo que quieren hacer. Entonces es como el producto de nosotros, bueno, de la investigación es como ese producto del artículo publicado, la influencia que va a tener, qué medios, mientras que para un decisor lo que le importa es que esa investigación
le sirva para que pueda tomar pues justamente esa decisión. Entonces como que lo que él propone es una inclusión de los objetivos de la utilización, o sea, como lo que yo investigo si sirve para tomar las decisiones o no, sino que se hagan investigaciones por misión. Y pues la integración de los diferentes hallazgos sobre un mismo problema. Entonces como que hay diferentes investigaciones de un mismo problema y no se sabe pues cuál utilizar, ¿sí? Cuál va a ser la que yo necesito utilizar para tomar una decisión cuando hay tantas investigaciones de por medio. Entonces lo que se propone es generar metaanálisis de salud pública donde podamos integrar esos conocimientos y como siempre una investigación orientada por misión. Entonces, esto es lo que nos intenta decir Julio Frank, pues en este capítulo de su libro. Y pues finalmente lo que quiere concluir es justamente eso, ¿sí? De guiar la apertura fundamental que da sentido a la salud pública, que es la preocupación permanente por aprender las necesidades de la salud de la población y aprender más de ellas. Entonces esto es lo que él quiere decir con la nueva salud pública, buscar que esas investigaciones proporcionen información científica válida que sea permanente para tomar pues las decisiones y que sea a nivel universal, sí, que tenga también pues ese valor de pertenencia a la investigación, a la educación superior en salud pública, donde se promueve pues esa excelencia y pues deben incluirse esos espacios universitarios, ¿sí? Adicional a eso pues que la salud pública debe estar bajo los otros campos de la salud, obligarse siempre bajo los otros campos de la salud para dar un enfoque poblacional y que estos procesos de enfoque poblacional también los pueda tener el individuo y pues la familia del individuo. Entonces es lo que nos habla de cómo debemos pues proponernos una nueva salud pública y para pues llegar y tener un poco más de base y más unificadas todas las disciplinas.